Sebas. Presente. Braulio. Ara. Eso. Ok. De matemáticas e historia se distribuyen de la siguiente forma: 24 matemáticas, 39, 49. Sí, ok. ¿Qué otros? Ahí dice que son 55 ¿Qué cosa? estudiantes. Sí. Y luego solo puede tener 24 matemáticas y 32. Ajá, y. Son 44. Ajá, y. No, estoy diciendo. Ándale, ya empezaste a observar y eso es bueno. Vamos a ver cómo nos va. Ok, vamos a empezar así. Ok, vamos a revisar el problema porque sí me interesa mucho que lo veamos entre todos. También ustedes, por favor, ahí en casa, si hay algún detalle, necesito que me vayan diciendo. ¿Sí? Bueno, lo primero son los datos, ¿de acuerdo? Vamos a leer el enunciado completo para saber qué está pasando con esto y cómo poderlo trabajar y cómo poderlo atacar. ¿Sí? Dice así, a un grupo de 55 estudiantes. Mi primer dato importante es este. Tengo 51 estudiantes. ¿Me va a servir este dato? Sí, claro que me va a servir. Se les imparte asignaturas de matemáticas e historia y se distribuyen de la siguiente forma. Dice, 24 de ellos cursan matemáticas, 30 de ellos cursan historia, pero vean, aquí me dice que 10 de ellos cursan ambas asignaturas. Si tomamos en cuenta solamente estos datos, miren, 24, 30 y 10. ¿Cuántos alumnos tendría yo aquí? No, 64. Y si me hablan que solamente tengo 55, ¿de dónde salen 10 más? Pues es que no hay 10 más, simplemente son hay 10 de ellos que estudian ambas asignaturas. Ok, entonces ya nos vamos entendiendo. Ahora, vamos a ver, dice, calculen las cuántas maneras se puede formar un grupo, sí, ojo. 3 de ellos deben cursar matemáticas, los otros 2 deben cursar historia y ninguno de ellos debe cursar las 2 asignaturas. Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar con estos incisos es ver cómo están distribuidos realmente todos los estudiantes. Ok, perfecto, gracias. Y ahora niños, avísenme, porque yo tengo la costumbre de que esta cosa trabaja automáticamente, pero no, avísenme, por favor, ¿sale? Ok. Entonces decíamos, vamos a trabajar con esto. Braulio acaba de hacer ahorita una observación muy válida y muy buena. ¿Sí? Aunque dice que aquí aparentemente si sumamos nos da 64 estudiantes, no podemos tener 64 porque lo máximo que tenemos son 55. Ahora, ¿por qué? Por este efecto. Hay 10 de ellos que cursan ambas asignaturas y estos 10 forman parte de estos 24 y de estos 30. Vamos a hacer el planteamiento de todo ello para que veamos cómo nos queda. Para eso vamos a utilizar una técnica que ustedes aprendieron en lógica. Diagramas de Venn. ¿De acuerdo? En este caso, sí, así es. En este caso, miren, ¿cuántos conjuntos vamos a tener? Pues vamos a tener de acuerdo al número de materias que tengamos. ¿Cuántas materias tenemos? 2. Por lo tanto, vamos a tener 2 conjuntos. Un conjuntote, por acá, que sería el que le correspondía, por ejemplo, a matemáticas. Y otro conjuntote, que es el que le correspondría a la parte de historia. ¿Sí? Entonces, aquí estos 2 conjuntos se están intersecando. Recuerden, ¿qué significaba intersecar? Que coinciden en una parte de sus elementos. ¿De acuerdo? Okay. Vamos a suponer que este que tenemos aquí es el de matemáticas. Este que está aquí es el de mate. Sin relleno y sin línea. Ahí está. Para que no cause mayor efecto.
Supongo que ese sea el de matemáticas y el de al lado sea el de historia. Obviamente, la intersección entre los dos conjuntos, o sea, la parte del medio, van a ser aquellos alumnos que cursen las dos asignaturas. Y va a ser nuestro primer dato importante. Empezar desde aquí abajo. 10 de ellos cursan ambas. Eso significa que aquí en medio voy a tener 10. Este es nuestro primer dato. El dato anterior a estos 10, 30. 30 de ellos cursan historia, pero de estos 30 ya tenemos 10 aquí. ¿Cuánto nos falta? Aquí voy a poner que los 20 de historia. 24 matemáticas. Pero de esos 24, nuevamente, ya hay 10 acá. 14. Quiere decir que aquí tengo 14. Sumamos estas tres cantidades, por favor. 14, 10 y 20. ¿Cuánto nos da? Y ahora me falta... 1. ¿No? 11. 11, exacto, faltan 11. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 11 flojos que no llevan ninguna de las dos. Que pertenecen al conjunto, al universo, sí, pero no pertenecen a ninguno de estos dos conjuntos. ¿Sí? O sea, no llevan ni historia ni matemáticas. Ahora sí, al hacer la suma de todo esto, ya nos cuadra con 55. De este esquema nos vamos a basar para resolver los ejercicios. Ahora sí, ¿listos? Empezamos a resolver. Dice aquí, 3 de ellos deben de cursar matemáticas, los otros deben cursar historia y ninguno de los 5 debe cursar las dos asignaturas. ¿Qué significa? Que de entrada estos 10 quedan excluidos. ¿De acuerdo? No los vamos a tomar en cuenta. Entonces vamos a empezar. 3 de ellos cursan matemáticas. De esos, ¿cuántos tenemos que solamente cursan matemáticas? 14. Y de esos 14, ¿cuántos voy a necesitar? 3, correcto. Y los otros deben cursar historia. ¿Cuántos cursan solo historia? 20. Y de esos 20, ¿cuántos necesito? 2. Historia y matemáticas. El I significaba multiplicación. Entonces, ahí va. Mi respuesta le voy a poner de esta forma, abusados. Voy a tener entonces, para la primera parte, voy a tener 14, combinación 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque de 14 que curso matemáticas, de ahí voy a llegar a 3. Por, abusados aquí, por los que cursan solamente historia. 20, combinación 2. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí, jovencitos? 14 de 3, ¿a cuánto equivale? Ok, 64. Por 20 de 2. Ya lo sabemos sacar, ¿eh? Ya sabemos hacer todo eso. 20 de 2, ¿cuánto es? 190. Multiplicamos estas dos cantidades. 6.000. ¿Seguro? 69.169. 69.000. 160, ¿qué? Maneras, exacto. De cómo se pueden formar, ¿sí?, grupos de 5 con 3 solamente de matemáticas y 2 solamente de historia. Y listo. Ahí quedó. ¿Preguntas, por favor? Sí, ahí quedó. ¿Alguna duda, niños, por favor? Profe, Sí. ¿podría subir un poquito para tomarle foto al círculo? O sea, lo de BEM.
Porfa. Esa. Listo. ¿Ya estamos claros hasta aquí, niños, por favor? Sí, profe. Ok. Bien, vamos a ver qué pasa con el inciso B. En el inciso B dice, 2 de ellos deben cursar matemáticas, los otros deben cursar historia, y ninguno de ellos debe cursar las 2 asignaturas. ¿Cómo le hacemos con este? 2 de ellos matemáticas y los otros 3 historia, y ninguno de ellos las 2 asignaturas. Exacto. De 14, que solamente curse matemáticas, en este caso agarro solamente 2. De los 20 que cursan historia, solamente historia, ahora tomamos 3. Y calculamos. 14 de 2, ¿a cuánto equivale? 20 de 3. 1130. Hacemos esta multiplicación. No se asusten por lo que da, ¿eh? 103.740. Ya ven que solamente asusta. Realmente vean que no es tanto lo que hay que hacer. Y listo. Ya con esto ya está. Inciso C. Inciso C dice, 3 de ellos deben cursar matemáticas y los otros 2 no deben cursar ni matemáticas ni historia. Vean aquí. 3 de ellos. ¿Qué pasa? Creo que no es 1130, es 1140. A ver, corríjanle. 20 de 3. 20 combinación 3, este rapidito. Sí, eso no sé. 1140. Ok, entonces aquí son 1140, no pasa nada. Pues la multiplicación, ¿cuánto da ahora? Creo que sí. Sí, parece. Eso sí está bien. Sí, sí. Ok, entonces vamos a explicar ahora este. Decíamos, 3 de ellos deben cursar historia, deben cursar matemáticas, y los otros 2 no deben cursar ni matemáticas ni historia. Vean de esto. Deben cursar matemáticas. Solo nos están diciendo que cursen matemáticas. No nos están diciendo que solamente matemáticas, sino que da la opción de que además de ello puedan también llevar historia. Al no tener aquí ninguna restricción específica, debemos considerar el grupo total. ¿Cuántos en total llevan matemáticas? 24. 24. Sí, porque aquí no me están diciendo que sea solo matemáticas como en los casos anteriores. Entonces, de esos 24, ¿cuántos necesito ahora? 3. Entonces, aquí voy a tener 24, combinación 3. Y, vamos por partes, y los otros 2 no deben cursar ni matemáticas ni historia. ¿De dónde tomamos estos? De los 11. Exacto, de los 11 flojos. 11 C2. 11, combinación 2. Ahora sí, 24 de 3 son 2024. 2024 por, qué lejos se escuchaba 2024, ¿verdad? Ya estamos en 2022. 2 años de. Guay. Sí, yo no me la creo. ¿Cuánto es 11 C2? Fíjense de esto, ahorita estoy sacando cuentas. Estoy cumpliendo 54 años. 54 años cumple. Sí, y tengo 27 en esta prepa. La mitad de mi vida he estado aquí en la prepa Yucatán. Ahora sí que
Ahora sí que ya me da que pensar. No, ya dentro de poco ya me van a decir gracias, ya lo sé. Ok, 11 de 2, ¿cuánto era? 55. Exacto. 24 por 55. 111. 300. 20 Sí. maneras. Listo. ¿Ya está un poco más claro? Ok. Y vean este último, dice, ninguno de los 5 debe cursar ni matemáticas ni historia. Esta nos la pusieron muy difícil, ¿verdad? ¿Cuál sería la respuesta aquí? 11, combinación 5. Directo. Sí se puede entender. Sí. 462. Y es todo. Se dan cuenta de que el ejercicio, aparentemente, aunque es largo, la resolución no es mucho. Básicamente, como les digo, solamente asusta. Pero realmente dense cuenta de que no es la gran cosa. Lo que sí hay que hacer, eso sí, como en este caso, es leer muy bien el enunciado para saber cómo atacar el problema. Una vez que tengamos bien claro cómo están distribuidos los datos, vean que lo demás es estrictamente facilito. ¿Dudas hasta aquí? ¿Niños en casa? Todo bien por mi parte, profe. Ya voy a empezar. Yo me perdí en la parte del diagrama, o sea, no entendí. Ahí está, mira. En el parte de diagrama lo hacemos de esta forma, porque aquí estoy notando esto. Dice que 10 de ellos usan ambas asignaturas. Esto quiere decir que no son estrictamente matemáticos, estrictamente históricos. Eso significa que entre los dos conjuntos de estudiantes hay una parte en común, que es precisamente esta. ¿Sí? Que son los 10 que pasan ambas. Exactamente, son los 10 que están aquí en medio. Entonces, estos 10 que están aquí están representando los que cursan ambas asignaturas, tanto matemáticas como historia. Ahora, una vez que ya tengo establecido esto, de aquí voy al dato anterior, o sea, el de 30. Dice, 30 de ellos cursan historia, pero ya tengo 10 acá. De esos 30, 10 ya están acá. ¿Cuántos me hacen falta? 20. Eso significa que los 20 que me hacen falta cursan única y exclusivamente historia. Esos van aquí. ¿De acuerdo? Ah, ok, ya va muchísimo más claro, ya entendí, ya. Ahora, de los 24 que cursan matemáticas, ya tienes 10 acá. Si ya tienes 10 aquí, ¿cuántos te hacen falta? 14. Que son los que cursan solamente matemáticas. Ok, profe, ya. Ya distribuiste a todos los estudiantes. Si tú sumas todo esto, así como está, te da 44. Pero en realidad son 55 estudiantes. Quiere decir que te hacen falta 11 estudiantes. Esos 11 estudiantes que te hacen falta son los que no están llevando ni matemáticas ni historia. Por eso están aquí afuera. Ok, profe, muchas gracias. ¿Ya? Sí, ya. ¿Ya mejor con esto? ¿Ya? Sí, ¿Todo? profe. Ok. Por eso quise hacerlo en Word y no quise hacerlo en pizarrón. Porque se ve más bonito aquí en Word. Ok, niños. ¿Dudas entonces, por favor? ¿Ninguna? ¿Ya está más claro? Sí. Porque lo que sigue ahorita es que ustedes ya puedan empezar con esta actividad. Lo que sigue ya ahorita es precisamente que empiecen ustedes a resolver ejercicios. ¿De acuerdo? Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer este número 2. Y con eso termino
mi práctica y empiezo la de ustedes, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este electro. No, el 3 es muy parecido al que acabo de hacer. Está larguita el 3. Profe, en las anteriores, es que me puse en mi diagrama, en las anteriores tomamos el total, como total el 14, pero si dice que deben de cursar matemáticas, no dice que solo matemáticas, ¿por qué no tomamos a los 24? ¿En cuál? ¿Qué inciso? En los dos usamos, en A y B usamos 14 como total de matemáticas. Porque dice aquí, 3 deben de cursar matemáticas, los otros 2 historia y ninguno, aquí está la clave, y ninguno deben cursar las 5 asignaturas. Solo con esta condición, estos 10 ya bailaron. ¿Por qué? Porque estos 10 llevan las 2. Entonces, ¿de dónde voy a escoger? De los que solo llevan matemáticas y de los que solamente llevan historia. Ah, ok. De eso, de aquí es donde va la clave. Ninguno debe cursar las 2 asignaturas. Aquí abajo ¿Y igual. abajo, en la C? En la C, mira, dice, todos 3 deben cursar matemáticas, pero aquí no te dice que ninguno curse además otro. Solo aquí te lo dicen, los otros 2 no deben de cursar ni matemáticas ni historia. O sea, deben ser de los 11 de fuera. Exactamente. Pero el hecho de que curse matemáticas, aquí no te está excluyendo que sea solamente matemáticas. Ah, ok. Aquí sí te deja la posibilidad de que sean también parte de los que estudian historia. Ok, profe, gracias. Por eso aquí el chiste está en que leamos muy bien cada uno de los incisos. Vamos a ver cómo nos queda esto. Considere un grupo de 27 extranjeros, de los cuales 10 son franceses, 9 son italianos, 8 son brasileiros. Calcule cuándo podemos formar un grupo con 4 de sí, al menos debe de ser un francés. Un pan en francés. Ok, vamos a ver cómo está la jugada. ¿Cuántos van a formar el grupo? No, hay 27 4. extranjeros. Exactamente, 4. Aquí sí voy a utilizar mi tablita. Ok, vean esto. Al menos uno debe de ser francés. Ese famoso al menos nos debe quedar bien claro. Que puede haber un francés y 3 que no sean franceses. O bien, puede ser que haya 2 franceses y 2 que no. O bien, que haya 3 franceses y ninguno que no. O, en el último de los casos, que los 4 sean franceses. ¿Cuántas opciones me va a quedar aquí? Pero por eso, ¿cuántos? 4, correcto, ok. Vamos a ver. En el primer caso, que haya un francés. Si hay un francés, ¿sí? ¿Cuántos son franceses en total? 100. Y de esos, ¿cuántos necesito? Entonces aquí voy a tener 10, combinación 1. ¿De acuerdo? Pero veamos, los otros 3 no deben de ser franceses. ¿Cuántos no franceses tengo? ¿Cuántos no franceses tengo? 17. No. 27 no. 17, profe, 17. 17 sí. Y esos 17, ¿cuántos vamos a necesitar? 3, exacto. Entonces, todo esto va a ser uno solo. Ok, de esta forma. 10 de 1. Por 17 de 3. 670. Un francés y los otros no. ¿Qué hay que hacer aquí?
multiplicar. Hacemos la multiplicación, ¿cuánto nos queda? Esa es la primera parte. Para la segunda parte voy a necesitar otra vez mi tablita. Solo que ahora, ¿cuántos franceses voy a utilizar? 2. Exacto. De 10 franceses, ahora selecciono 2. Voy a ocupar toda esta región. Ahora, de los no franceses, ¿cuántos no franceses tengo? 2. No franceses, ¿cuántos no franceses tengo? 17. 17. Y entonces los 17, ¿cuántos voy a necesitar? 2. 2, exactamente. Entonces, esto me queda ahora de esta manera. ¿Me quedó? ¿Qué queda? Es este. De aquí. Es este. Profe, disculpe. Sí, que lo veo. ¿Por qué se hicieron dos cuadros donde uno es 10E1 y el otro es 10E2? Porque estoy agarrando ahora a cuántas personas. A 2. Recuerda, estos nos están pasando, los espacios son las personas. Aquí de 10 agarré una. Y aquí tengo 3 personas más. De 17 agarro 3. Ahora, de 10 agarro 2. Son estas 2. De 17 agarro 2. No, eso sí ya lo entendí, profe. ¿Por qué se hizo dos cuadros? ¿Dónde? Porque tengo franceses y no franceses. Está bien, profe. Gracias. 10 de 2, ¿cuánto es? Disculpe, profe. ¿Sí? 45. El 45 por 17 de 2. 136. Tenemos esta multiplicación. ¿Ya? 6.800. Ya tengo un francés y 3 no franceses. Ya tengo 2 franceses y 2 no franceses. ¿Cuál sería el tercer caso? Vean. Profe, según yo, el 17C2 son 136. ¿Y ese resultado es correcto? Da 6.120. Ahí está. Ok. ¿Cuál sería mi tercer caso ahora? Que 3 de ellos sean franceses y 1 no. De los franceses tengo 10. Y de esos 10, ¿cuánto voy a necesitar ahora? 3. 3. Esos son los que van a ocupar estos 3 primeros lugares ahora. Ok. ¿Y cuántos no franceses voy a tener? De 17 agarramos 1. Calculamos 10 de 3. 120. 120. Por 17 de 1. 17. 17. ¿Verdad? 2040. Bien. Y finalmente, en el último de los casos, ¿cuál vamos a tener? Todos. Que todos sean franceses. Entonces, de todos van a ser de 10, agarrar ¿cuántos? De 10 agarrar ¿cuántos? 4. 4, exactamente. Entonces, aquí sí. ¿Cuántos 10 de 4? 210. Finalmente, ¿qué hay que hacer? Sumar todo eso. Sumar todos. Ok.
que vamos a sumar los 6.800 de acá, más los 6.120, más los 2.040, más los 210. ¿Cuánto da eso al final? $15,170. 70. ¿Listo? Este es uno de los más largos, precisamente por el manejo que se tiene que hacer de los que son que se van corriendo, van aumentando y van disminuyendo. Vamos claros. ¿Sí? ¿Por qué tuvimos que hacer 4? Porque tenemos 4 opciones. Puedo tener un francés y 3 que no lo sean. Puedo tener 2 que sean franceses y 2 que no. 3 que lo sean y 1 que no. O finalmente, que los 4 lo sean. En el otro caso, 2 deben ser italianos. 2 deben de ser italianos. ¿Cuántos italianos tenemos? 9. 9. Y de esos 9, ¿cuántos necesitamos? 2. Ok. Entonces tengo aquí 9 combinación 2. Estos 2 van a ser italianos. ¿Cuántos no italianos vamos a tener ahora? En total tenemos 27. Son 18, ¿no? Son 18, exacto. Tengo 18 que no son italianos. ¿Y de esos cuántos vamos a necesitar? Ah, 2 también. Okay. 9 de 2, ¿cuánto es? 36. Ok, 36 por 18 de 2. 153. 153. Y multiplicando estas dos cantidades obtenemos 5.508. y listo. Aquí no hay que hacer nada más. Ah, sí, el lazo. ¿Cómo? La vez estuvo fácil. La hace. Sí, porque es más larga. Por todas las opciones que hay que tomar en cuenta. Sí, exactamente. Entonces, vamos a ver qué pasa con el C. solo uno debe estar. Solo uno debe ser brasileño. ¿Cuántos brasileños tenemos? Solo 8. Y de esos 8, ¿cuántos necesitamos? uno. 1, ahí está. Todos nos quedamos con este. Y de los otros que no son italianos, digo brasileños, 19. son 19. Y de esos 19, ¿cuántos vamos a necesitar? No, 3. 3. Exacto, vamos a necesitar 3. Ya le vamos agarrando, ahora sí. Ahí está. Entonces resolvemos. 8 de 1 es 8 por 19 de 3. Hacemos la multiplicación y nos queda 7772. Sí. 7752. 752. 7.752. Listo. Ahora, el último. Los 4 deben ser de igual nacionalidad. ¿Sí? No pasa nada. ¿Cuántas nacionalidades tenemos? Franceses, italianos y brasileños. Pues aquí no va a pasar nada. Dice que los 4 deben ser de igual nacionalidad. Entonces, lo que voy a necesitar aquí es que o los 4 sean franceses, o los 4 sean italianos, o los 4 sean. ¿Cuántos casos voy a tener aquí? 3. Ok, vamos por partes. Vamos a aprovechar esto como lo tenemos. ¿Cuántos franceses tengo? 10. Y de estos 10,
¿Cuántos necesito? 1, ¿No? 4. 4, exacto. Estos sí son franceses. ¿La otra opción cuál sería? Italianos. ¿Cuántos italianos tenemos? 9. Y de estos 9, ¿cuántos necesitamos? 4. 4, correcto. Y por último, los brasileños. 8 de 4. 8 de 4. 4. Ahí está bien. ¿10 de 4 cuánto es? 210. Ok. 9 de 4 ¿cuánto es? 126. Y finalmente, 8 de 4 ¿cuánto es? 70. ¿Cuánto, bro? 70. 70, ok. O los 4 son, o los 4 son, o los 4 son. ¿Qué hay que hacer aquí? Una suma. Hay que hacer una suma. ¿Cuánto da la suma de todo esto? 406. 406 maneras. ¿Y listo? ¿Está tranquilo? Ahorita sí. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Pues en este momento termina mi chamba y empieza la suya. ¿Sí? En este momento ya lo que van a empezar a hacer es empezar a enfrentarse a estos ejercicios. Ya vieron, no el hecho de que estén largos significa que estén difíciles, sino que hay que hacer algunas cosas interesantes. ¿De acuerdo? Bien. Van a empezar a trabajar con esto, por favor, ya de una vez en este momento, y mañana vamos a terminar. ¿Sí? Yo mañana voy a cerrar ya este tema con fecha de entrega. La fecha de entrega obviamente tiene que ser para la próxima semana. Lunes no tenemos clase. ¿Sí? Por el 21. Benito, exacto. El Benito que nació. No Bodoque, pero sí es Benito. Y el miércoles que nos veamos, inicio con probabilidad. Ya empezamos con probabilidad. Porque ya a partir de aquí no nos detenemos para que podamos llegar a lo que necesitan para la maestra Tania y el maestro Gilbardo. ¿Y listo? Profe, ¿Sí? empezamos a hacer entonces desde el 3, ¿no? Efectivamente, desde el 3. Ok, sí. Pero eso no quiere decir que no me incluyes el 1 y el 2. Tienen que ponerme el 1 y el 2 también. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, espero que hayan tomado nota porque voy a borrar todo esto. Ya vieron que ya no voy a borrar ni un solo documento. Maestro, ¿cuándo se entregaría este audio? Posiblemente el mismo lunes o el martes. ¿Sí? Mañana les digo, mañana que veamos cómo van los avances, ya les digo realmente la fecha de entrega. Esta es la primera actividad para el segundo bimestre. ¿De acuerdo? Bien, mañana checamos todo. Es la segunda, ¿no? ¿Cómo? Es la segunda. No es la primera de este periodo. Es la No cuarta. tiene razón, es la segunda, porque la primera fue preguntaciones. Sí, tiene razón. Sí, es la segunda de este periodo. ¿Dudas, niños, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté quedando clara? ¿Y ahora? Sí, ya terminé, ya terminé.